Buenas tardes a cada uno de ustedes, señores funcionarios públicos, ciudadanos como yo, como todos nosotros, de Lima, del mundo. En principio quisiera agradecer esta oportunidad que se le brinda a la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima para poder exponer y conversar un poco sobre la reforma del transporte que ha iniciado esta gestión municipal. En principio quisiera también darle a cada uno de ustedes el saludo de la gerente de transporte urbano, doctora María Jara, que lamentablemente no puede estar en esta oportunidad, pero nos dio la indicación de hacer lo más sencilla esta conversación. Yo no soy ingeniero, yo soy abogado, con algunos años en el tema de transporte, y en realidad, sea uno de profesión ingeniero, economista o arquitecto, ya al día de hoy el tema del transporte, o para entender mejor dicho, en concordancia con la tendencia a nivel mundial, la movilidad, uno tiene que poder estudiar o poder reconocer muchas experiencias que abarcan temas económicos. Hablaban hace un momento de la libre competencia, que es netamente un tema económico que en el transporte efectivamente no funciona o falla, de temas de arquitectura, de temas ingenieriles. Bueno, adelante, por favor. ¿Sí? Ok. La reforma del transporte es un proceso gradual, pero muy intenso, que ha iniciado esta gestión municipal. Básicamente, la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la Gerencia de Transporte Urbano, tiene a cargo la reglamentación y la fiscalización de varios servicios de transporte en la ciudad. Entre ellos el transporte escolar, el servicio de taxi, el servicio de buses y combis. Pero esta reforma del transporte, dado que esta gestión municipal tiene 4 años y los tiempos son cortos y la tarea es muy grande, ha decidido enfocarse en 2 servicios principales: el servicio de buses y combis y el servicio de taxi. ¿Cuál es la situación luego de más de 20 años de un intenso libre mercado? Quienes más o menos tenemos entre 20 a 25 años recordamos que a partir del año 1991, siguiendo la ola de la liberalización de varios sectores económicos en América Latina, el transporte urbano empezó a sufrir muchos cambios. Luego de más de 20 años tenemos que se permitieron, por ejemplo, la importación de vehículos usados. En el tema de taxi en específico se permitieron vehículos, taxis importados de China, de Europa, que aquí eran cambiados de timón. También se permitió la creación de muchas empresas de transporte que no tuvieran vínculos con sus trabajadores. Se liberalizó la tarifa totalmente. Al día de hoy el servicio de transporte es un servicio en libre competencia de precios, en una libre competencia también en acceso. Y luego de todo ese tiempo, lo que se tiene al día de hoy es un sistema de transporte en Lima Metropolitana que con alto nivel de contaminación. Existe un estudio del Observatorio de Movilidad Urbana de la CAF que se pregunta si Lima Metropolitana quisiera revertir la contaminación que existe al día de hoy en la ciudad. Se tendrían que invertir cerca de 483.000 millones de dólares solamente para revertir el tema de la contaminación. En congestión tenemos que, por ejemplo, Lima pierde anualmente más de 1.000 millones de dólares en congestión vehicular solamente. En accidentes de tránsito fatales, más de 600 personas mueren por accidentes en transporte urbano solo en la ciudad, y más de 600 también personas quedan heridas, quedan lesionadas. Y en específico lo que es el servicio de transporte de buses y combis, que es en el servicio que más nos movemos todos nosotros, tenemos un servicio de transporte que está caracterizado por muchas empresas que no contratan a conductores, violando los derechos laborales que se tienen al día de hoy, empresas que no tienen flota vehicular y empresas pues que no brindan un nivel adecuado de servicio. Siguiente, por favor. En ese contexto, esta reforma del transporte ha iniciado varios pasos, varias acciones, sobre la base de unos lineamientos de política. Pero en realidad, ¿qué es lo que ha cambiado con este enfoque? El enfoque que ha cambiado es ir del transporte a la movilidad. Cuando uno analiza a veces desde las mismas gerencias, desde la administración pública, el tema del transporte, normalmente lo que se ha hecho durante muchos años es ver qué infraestructura se construye más, cuántos vehículos podemos hacer circular,
pero cuando se cambia de enfoque del transporte a la movilidad, uno empieza a preguntarte como funcionario público y como gestor de políticas públicas que las personas, que si bien es cierto los vehículos pueden parecer importantes, que las mega infraestructuras parecen importantes a las ciudades, se empieza a preguntar o tener en consideración algunos temas como el tema ambiental, el tema social, el tema económico. Y eso es un poco lo que esta reforma del transporte, sobre la base de esos tres temas, ambientales, económicos y sociales, ha empezado a iniciar lineamientos de acción. Tenemos una norma que es la Ordenanza 954 que establece para Lima Metropolitana cuáles son los lineamientos. No lo voy a leer, pero sí quisiera priorizar 4 puntos. El primero de ello, que es el transporte público y el transporte no motorizado, es el sistema fundamental de movilidad al día de hoy. La reforma del transporte no prioriza el transporte privado, no prioriza la creación de mega infraestructuras. La reforma del transporte lo que prioriza es cambiar el transporte público, que es los servicios en los que la mayoría nos movemos, y fomentar el transporte no motorizado. También esta reforma lo que prioriza o tiene como un lineamiento de política es el uso de combustibles alternativos menos contaminantes. Llamamos gas natural vehicular, entre otros. Y también, sobre todo, por un tema social, que es lo que hablaba del enfoque del transporte a la movilidad. El tema social es, esta reforma se hace con los operadores actuales. Muchos podrían preguntarse por qué se hace con los operadores actuales, con los conductores, con empresas, con cobradores, que pueden habernos tratado mal en muchos casos. En realidad, uno cuando sube a un vehículo simplemente ve a una persona, al conductor, que es con quien más nos relacionamos, pero detrás de esas personas hay familias, hay niños, hay tíos, hay sobrinos. Entonces, realizar una reforma sin esos operadores implica también generar muchos impactos sociales. Entonces, esta reforma del transporte incluye a estos actuales operadores. Adelante, por favor. A partir del año pasado, básicamente desde agosto del año pasado, esta gestión municipal decidió iniciar esta reforma con los pasos de la reforma. Muchos de nosotros hemos escuchado a nuestra señora alcaldesa que el año pasado se estableció por primera vez en Lima Metropolitana el bus patrón y el congelamiento de la flota vehicular. Hablaba hace un momento que luego de más de 20 años de libre mercado en el transporte público, tenemos que, por ejemplo, en Lima Metropolitana circulan cerca de 32.000 vehículos, entre buses, combis y cúster. ¿No? La combi, ustedes saben que es un vehículo que tiene una capacidad no mayor para 12 personas, y es el vehículo que más existe al día de hoy en Lima Metropolitana. En este contexto, el primer paso de esta reforma fue congelar la flota de buses. Durante mucho tiempo se trató de hacer este congelamiento, pero bajo un esquema de libre mercado, de que en el sistema de transporte es como un mercado de venta de gaseosas, de venta de aguas, donde nadie puede limitar la entrada de vehículos, no se permitió. Esta gestión municipal decidió, como primer paso de la reforma, congelar la flota de buses. Desde julio del año pasado, no ingresa ningún vehículo más a la flota de buses y combis. Si ingresa algún vehículo nuevo, ingresa para sustituir y renovar a los que ya existen. Y además, a partir del año pasado, ya no ingresa ninguna combi más al sistema de transporte público. Ese es el primer paso de la reforma. El segundo paso de la reforma fue también establecer por primera vez en la ciudad de Lima y también a nivel de todo el Perú un modelo de vehículo que debe ser el adecuado para el servicio de transporte. Volvemos nuevamente, bajo un esquema equivocado de libre competencia en este servicio, durante muchos años se permitió que se importaran o que se crearan o que se fabricaran todo tipo de buses para el transporte público. Sin embargo, esta gestión municipal lo que hizo fue, se congela la flota, no más buses y combis, y si hay alguno más, entra para renovar, pero también se dijo, si entra un vehículo más para renovar, que tenga un modelo en específico que es el bus patrón. El bus patrón, al día de hoy, existen 5 modelos y son vehículos que, por ejemplo, no pueden bajar de una dimensión menor a 9 metros. Tenemos buses de 9, 12, 15, 18 articulados e incluso 24 biarticulados. Los articulados son los vehículos que vemos al día de hoy en el Metropolitano y esperemos también que en los próximos procesos o sistemas de servicio de transporte que estemos otorgando en este año tengamos algunos vehículos biarticulados. El tercer paso de la reforma es la creación de los corredores complementarios. Lamentablemente no hemos podido traer un mapa de cómo es ahora el sistema de rutas en Lima Metropolitana, pero yo quisiera que nada más nos imaginemos un plato de fideos para poder un poco contextualizarlo, y si nosotros quisiéramos ver cómo es el sistema de rutas, lo más cercano es un plato de fideos.
Sí, efectivamente, es un cruce de rutas y eso ha venido a consolidar todo un sistema de más de 20 años. Entonces, la Municipalidad de Lima lo que ha decidido es reestructurar las rutas y crear 5 corredores principales, que son por donde pasa o se genera la mayor demanda de viajes, que son los corredores que van a nutrir y van a van a cubrir la demanda de movilización que existe al día de hoy en Lima Metropolitana. Sabemos que existe el Metropolitano, que va desde Chorrillos hasta Caraballo. Sabemos que, por ejemplo, el Ministerio de Transportes ya ha desarrollado la línea 1 del metro, y también la municipalidad lo que ha hecho es crear más de esos servicios masivos. Cuando uno se desplaza en combi, una combi desplaza a lo mucho 12 personas. Y digamos que 3 combis, 12 por 3, podían movilizar 36 personas. 3 combis a 4 combis suelen ocupar el mismo espacio que 2 omnibuses. Por ejemplo, cada omnibus suele llevar o movilizar 80 personas. Entonces, cuando uno se da cuenta, el cambio entre buses y combis no es solamente una cuestión de tamaño, de que uno no quiere un vehículo más chiquito, sino que mientras el vehículo sea más grande, puede llevar a mucho más gente ocupando el mismo espacio que 4 o 5 combis. Tenemos como cuarto paso de la reforma el plan de ordenamiento. Ustedes recordarán que el año pasado se inició el ordenamiento en la avenida Tupac Amaru. Lamentablemente se tuvo algunos problemas con el Indecopi que al día de hoy se mantienen. También por un tema netamente de libre competencia. Hay muchas entidades actualmente en el Perú que entienden que la libre competencia en el transporte tiene que ser totalmente respetada y analizan este sistema o este mercado como si fuera otro mercado más. Tenemos el ordenamiento de la avenida Bancay. Quien usa la avenida Bancay se puede dar cuenta que antes del ordenamiento nos demorábamos a veces pasar entre Hacho y Manco Cápac cerca de 25 minutos, ahora a veces lo hacemos en cerca de 8 minutos, 10 minutos, tenemos que ir mejorando eso. El último ordenamiento que ha sido la semana pasada en la avenida Tacna, y también es bueno informarles que el próximo ordenamiento de vías que se viene es en la avenida Javier Prado. El quinto paso de la reforma es el programa de chatarreo. Comentaba hace un momento que en Lima existen cerca de 32.000 vehículos al día de hoy. La flota de transporte público en Lima Metropolitana, más del 50% excede los 20 años. Incluso se tienen vehículos que lindan con los 35 a 34 años de antigüedad. Entonces, lo que la Municipalidad de Lima ha creado es un programa de chatarreo, que en palabras muy simples es que la municipalidad le compra un vehículo viejo. Imaginemos que cada uno de ustedes sea propietario de un vehículo, la municipalidad le dice, te compro tu vehículo, dámelo, le paga una suma de dinero, y con ese dinero la persona puede crear un negocio, puede retirarse, puede dedicarse a cualquier otra actividad, pero lo que hace la municipalidad con ese vehículo es chatarrizarlo, hacerlo chatarra. De esa forma se reduce el impacto social, porque hay muchas personas que tienen un vehículo y el vehículo es su fuente de trabajo de toda la vida, pero se le da un dinero, pueden dedicarse a hacer bodegas, pueden dedicarse a hacer otras actividades, y a la vez se reduce la flota porque se chatarriza el vehículo. Ese es el quinto paso de la reforma. El sexto paso de la reforma es la adecuación. La adecuación está muy relacionada con el tercer paso, que es los corredores complementarios. Hace un momento señalaba algo. Al día de hoy, la mayoría de empresas que nosotros tomamos cuando vamos aquí a la vía de Evitamiento, a la avenida Tacna, a la avenida Bancay, esas empresas en la mayoría de los casos no son propietarias de los buses. Esas empresas en la mayoría de los casos no contratan a los conductores y cobradores. Entonces, lo que le ha dicho la municipalidad a todas las empresas es, ustedes quieren estar en la reforma, ustedes quieren participar en este cambio de transporte, ok, entonces adecúense como consorcios y trabajen como verdaderas empresas. En los próximos meses, cuando se liciten estos 5 corredores, que son las 5 troncales principales que se van a volver en esta ciudad, las empresas que ganen van a ser empresas que contraten directamente a los conductores y cobradores y los registren en las planillas. Van a ser empresas que tengan talleres de mantenimiento verdaderos, van a ser empresas que tengan patios de operaciones, así como se tiene en el Metropolitano, y van a ser empresas que sean propietarias de los buses. Ese es un cambio empresarial muy importante y que, para ser sincero, es uno de los puntos principales de esta reforma en el servicio de transporte de buses y combis. Cambiar el esquema empresarial, con ese cambio en realidad se van a lograr muchas cosas muy buenas. Los colombianos, nuestros hermanos colombianos, pusieron un título muy
muy propio de ellos. Allá no se usa el sol, el céntimo, allá se usa el centavo. Y ellos denominaron a este fenómeno de empresas afiliadoras, donde se compiten por los pasajeros al día de hoy, como la guerra del centavo. ¿Por qué? Porque las personas, los conductores, como no son contratados por las empresas y ganan en función de más pasajeros, en realidad pues ellos no nos ven como personas muchas veces, no nos ven como pasajeros, nos ven como un centavo, nos ven como una moneda. Mientras más personas recojan, ellos ganan más. En este esquema de la reforma de corredores complementarios y con adecuación de consorcios, lo que se pretende hacer es que los conductores se empiecen a ganar por horas de trabajo. Si muchos de nosotros trabajamos en empresas privadas o en empresas públicas, la gran mayoría de nosotros se nos paga un precio o un sueldo fijo. ¿Sí? No se paga muchas veces a destajo. Entonces, se cambia el esquema empresarial, se le paga a los operadores por las horas de trabajo y entonces eso hace también que el servicio de transporte vaya mejorando. Un séptimo paso de la reforma es el reglamento de transporte urbano. Ustedes habrán escuchado la ordenanza 1599, hemos salido mucho a medios de comunicación para explicar cuál es la importancia de este reglamento y a veces los abogados decimos con normas se cambia todo, ¿no? A veces creemos en eso, ¿no? Desde la universidad se nos enseña acá el problema, cambia la norma. Este problema, usted cambia la norma. Pero lo que hemos hecho y lo principal de este reglamento de transporte urbano es que el actual esquema legal en el que funcionan estas empresas afiliadoras les permitía tener conductores y cobradores sin contratarlos directamente. Les permitía tener conductores y cobradores sin registrarlos en la planilla. Les permitía tener una autorización para brindar el servicio de transporte sin tener flota propia. Entonces, lo que hicimos es cambiar el esquema legal y ese es uno de los mayores méritos que tiene esta ordenanza 1599. Es un proceso gradual, es cierto. No hay ninguna ciudad en el mundo que haya cambiado su sistema de transporte de un momento a otro o porque salió una norma o una ley. El cambio ha sido gradual y nosotros creemos que con este cambio o este séptimo paso de la reforma, bajo un nuevo esquema legal, vamos a ir logrando los efectos que queremos, que es mejorar el servicio de transporte. Un octavo paso es la creación del sistema integrado de transporte público. Quienes tomamos hoy día el Metropolitano, cuando lo tomamos de aquí de la avenida Emancipación y nos vamos hasta la estación Uni o hasta la estación Tomás Valle y queremos tal vez movilizarnos hacia la Panamericana Norte o hacia la avenida Tomás Valle o hacia la avenida Javich, tenemos que salir de la estación del Metropolitano y tenemos que tomar una combi o un bus. No hay una interconexión entre los servicios de transporte. Cada servicio de transporte se maneja de manera individual. Y también cada vez que salimos de un servicio como el Metropolitano tenemos que pagar nuevamente. A nivel mundial, los países europeos nos llevan años, muchos años en temas de transporte en avanzada. Y lo que se ha venido desarrollando desde hace muchos años son la creación de sistemas integrados de transporte público. Es decir, el sistema de transporte, o mejor dicho, no hay un sistema de transporte o no hay un medio de transporte que sea mejor que otro. No es que el metro totalmente sea la solución, no es que los taxis sean totalmente la solución, no es que los BRT el Metropolitano sean la solución. En realidad lo que es la solución es integrar todo sistema o servicio de transporte en la ciudad. ¿Y qué se refiere con la integración? La integración se refiere en tres aspectos. La integración física, que por ejemplo cada uno cuando bajamos en la estación Uni podamos interconectarnos físicamente bajo la misma infraestructura con algún servicio de transporte que nos puede llevar hacia la Panamericana Norte. La integración operacional, es decir, que los buses del Metropolitano, según los intervalos de paso, las frecuencias, estén en coordinación con los buses y combis, no es que cada uno circule como cada uno crea conveniente. Y algo muy importante que tiene que ver con un tema económico y social, que es la integración tarifaria. Hablaba hace un momento, si yo tomo mi bus del Metropolitano aquí en Emancipación y nos movemos hacia Corpac en San Isidro y quiero tomar otro servicio de bus y combi, voy a tener que pagar dos tarifas. Lo que pretendemos hacer es, en este proceso de la reforma, bajo el sistema integrado de transporte, es integrar tarifa, que cada uno pague por ingresar al sistema y se pueda movilizar en cualquier servicio de transporte, porque uno ya no paga por subir a un vehículo, uno paga por entrar al sistema de transporte. Entonces, obviamente eso es posible cuando los sistemas de transporte hablan, se comunican, pero si tenemos un servicio de bus y combi que es operado
por el propietario, no hay forma de que ese propietario se ponga de acuerdo, con, por ejemplo, con los buses del Metropolitano. Entonces, ese es el octavo paso de la reforma que pretendemos lograr. Y finalmente, también un servicio de transporte que hace poco, que ustedes habrán escuchado en la televisión, que es la reforma del servicio de taxi. Actualmente en Lima Metropolitana tenemos más de 120.000 taxis inscritos, solo en Lima Metropolitana 120.000, con una población de cerca de 9 millones. Si uno mira algunos vecinos, por ejemplo Colombia tiene cerca de 9 millones también de habitantes, Bogotá tiene cerca de 9 millones de habitantes, a 10 millones, pero tienen cerca de 48.000 taxis, no tienen más. Nueva York me parece que tienen cerca de 12.000, Barcelona en el año 2006, que tenía una población aproximada de 3 millones a 4 millones de personas, en el 2006 tenían cerca de solo 10.000 taxis. Entonces, cuando uno empieza a ver las cifras, dice, acá hay algo medio raro. ¿Por qué Lima, teniendo 9 millones, tiene 120.000 taxis? Y Bogotá, que tiene casi la misma cantidad, tiene 48.000, casi la tercera parte de lo que tiene la ciudad. Entonces, bajo la experiencia de lo que hemos hecho en buses y combis, hemos dicho, vamos a hacer un proceso de actualización de datos y de formalización, es decir, le vamos a decir a todos los señores taxistas que puedan formalizarse durante un plazo de 90 días, que es lo que está ocurriendo al día de hoy, y luego de eso vamos a congelar la flota de taxis. No va a entrar ningún taxi más en la ciudad, y si entra va a ser para que renueven la flota de vehículos. Pero además el cambio también mucho más importante es cambiar el esquema del servicio de taxi. Quienes han podido visitar otros países o quienes han podido leer la experiencia de cómo se ha mejorado el servicio de taxi en otros países, se dan cuenta de que allá se maneja un esquema de las licencias de taxi. Un vehículo es una licencia. Yo, Joaquín Vázquez, puedo ser un taxista y cuando voy a la Municipalidad de Lima le digo, yo quiero realizar el servicio de taxi, cumplo ciertos requisitos, se me da una licencia y es un derecho mío. Yo esa licencia la puedo transferir. Ese es un esquema que al día de hoy no funciona en Lima, porque al día de hoy en Lima, cuando uno quiere ser un taxista, por más que existan 120.000 o 200.000 taxis, se pueden inscribir. Se pueden inscribir e incluso podemos llegar, tal vez si seguimos bajo esa lógica de libre mercado total en transporte, podemos llegar a tener cerca de 200.000 taxis a 250.000 para solo 9 millones de personas. Adelante, por favor. Bueno, eso es lo que hablaba un poco de uno de los pasos de la reforma, que es el nuevo reglamento de transporte urbano de buses y combis, que lo que pretendemos cambiar es el esquema de empresas afiliadoras a empresas verdaderas, contratadas, que tengan contrato con los choferes, con los conductores, que se les pague ya no por personas, sino se les pague por kilometraje recorrido. Quien esté interesado y quiera leer un poco la ordenanza, que es un poco extensa, es la ordenanza 1599. Ustedes entran a la página de la Municipalidad de Lima, link de ordenanzas, y pueden descargar la ordenanza para mayor información. Bueno, yo quería mostrarles este gráfico. Este gráfico es un gráfico que hemos estructurado, donde se ve claramente cuál es la prioridad de la Gerencia de Transporte Urbano en lo que son transportes no motorizados. La prioridad en este momento de transporte no motorizados, no hablamos de transporte no motorizados, de transporte motorizados, es fomentar los sistemas masivos de transporte. ¿Qué son los sistemas masivos que al día de hoy existen en Lima? El metropolitano y el tren eléctrico. Recordemos que el tren eléctrico no es un proyecto que está a cargo de la municipalidad, pero la municipalidad lo considera positivo, porque al fin y al cabo mueve una gran cantidad de personas, sus ciudadanos como nosotros. En una segunda prioridad están los corredores complementarios, lo que hablaba hace un momento, 5 corredores complementarios. En un tercer rango o tercera importancia están los corredores de integración, y así sucesivamente hasta llegar a lo que es rutas de aproximación. Para estructurar este cuadro, lo que hemos hecho es identificar qué sistema de transporte o qué servicio de transporte mueve mayor cantidad o número de ciudadanos. El metropolitano al día de hoy está movilizando cerca de 500.000 personas. El metro, cuando concluya toda la línea, se espera también que pueda movilizar un número aproximado. Al día de hoy, dado que el metro no está concluido toda la vía, se está movilizando un número menor. Y finalmente, yo quisiera mencionar aquí está el transporte no motorizado, no porque lo creamos o lo veamos como el último escalafón. Si ustedes se dan cuenta,
este corchete lo que amarra o lo que coge son estos servicios de transporte no motorizado, y más bien nosotros hemos puesto el transporte no motorizado como la base de todo esto. Nuevamente, para quien quiera leer o le guste leer un poco de normas, cuando nosotros creamos este sistema integrado de transporte, lo hemos creado con una ordenanza que es la 1613, y en esa ordenanza hemos puesto que todo servicio de transporte en Lima Metropolitana, sea metropolitano, sea buses y combis, sea taxis, sea transporte escolar, sea transporte de carga, debe considerar el transporte no motorizado y la recuperación de los espacios públicos. Las ciudades la ciudad no es la ciudad para los automóviles, la ciudad no es la ciudad para los carros, para los buses, para las combis, la ciudad es para las personas, para los ciudadanos. Entonces hemos puesto como una política, como un lineamiento, que todo servicio de transporte que pueda desarrollar la municipalidad, a partir de abril, aunque ya se venía haciendo desde mucho antes, tenga en consideración el transporte no motorizado y la recuperación de espacios públicos. Este es un mapita de cómo quedaría un poco las principales rutas de transporte público con los principales proyectos que va a implementar esta gestión municipal. Por una cuestión de tiempo lo voy a poner de manera más rápida. Y aquí yo quería hacer un comentario. Al día de hoy, hace un momento decía que si nos queremos imaginar cuál es el mapa del sistema de rutas, no sé si se logra ver el cursor, pero si pudiera dibujar con el cursor y estuviera la pantalla en blanco, el sistema de rutas sería un poquito, imagínense así, como diría, ¿no? En realidad es como un plato de ensaladas o un tallarín. Pero, como pretende que quede el sistema de rutas principales en esta gestión municipal es con estas rutas, o sea, vamos a reducir la cantidad de rutas y las vamos a condensar. Vamos a crear corredores principales de manera tal que los buses y combis no estén circulando por muchas vías, sino que vamos a crear principales vías con buses mucho más grandes, que son las vías o las rutas por donde se desplaza la mayoría de personas. Por ejemplo, yo quisiera mencionarles que los 5 corredores complementarios comprenden las 5 vías principales de la ciudad de Lima. La Panamericana Norte. Ya se ha anunciado que un corredor complementario va desde Ventanilla, el cruce de Ventanilla, todo Panamericana Norte, hasta la Panamericana Sur. Es uno de los corredores complementarios. Es más, es muy probable que ese sea el primer corredor complementario que esta gestión municipal esté licitando. Otro de los corredores es el corredor Abancay-Próceres, el corredor Tacna-Wilson-Arequipa, el corredor Carretera Central y el corredor, hay un 5.º corredor que es el corredor Universitaria. Además de eso, nosotros vamos a empezar a licitar algunas rutas sobre la experiencia de estos corredores, que es reducir la sobreposición de rutas, crear principales corredores troncales o vitrinas para que la gente pueda desplazarse. ¿Cuál es la idea o la intención de estos corredores? No es solamente licitar, no es solamente construir alguna infraestructura. Decía hace un momento, la idea es que nosotros como ciudadanos paguemos por ingresar al sistema de transporte público y nos podamos movilizar por este sistema. La idea no es pagar por cada vehículo que subamos. Al día de hoy uno paga por cada vehículo que sube. La idea es que todo integrado nos podamos movilizar por este sistema de transporte público. ¿Qué era lo que está dibujado acá? Lo que está dibujado es que, por ejemplo, si nosotros nos movemos de esta parte de la ciudad, que me parece que en el mapa estaría dibujado como Benavides, que es un corredor de integración, nos podamos mover por esta ruta, que es el Metropolitano, y acá, por ejemplo, el Metropolitano se cruza con un corredor de integración complementario, que es Panamericana, y de Panamericana, que es acá Caquetá, Panamericana Norte, nos vamos hasta Ventanilla, con un solo pasaje. Esa es la propuesta de lo que pretende esta gestión municipal. Obviamente estamos en la fase de conclusión de los estudios técnicos, económicos, y de eso va a depender mucho también cómo se puede estructurar el tema tarifario. Eso es lo que corresponde al tema de buses y combis. Y finalmente, a la reforma del servicio de taxi, de manera general yo quería mencionarles que algo que también comentamos al inicio. Lima tiene 120.000 taxis registrados para 9 millones de habitantes. Lima es la ciudad a nivel latinoamericano que tiene la mayor cantidad de taxis.
Entonces, lo que vamos a hacer en esta gestión municipal es congelar la flota de taxis. Vamos solamente a permitir la renovación de vehículos y vamos también a crear empresas, estación, que es una figura jurídica que ya existe, pero estas empresas de estación lo que pretendemos hacer es que contraten conductores cobradores y tengan en cada uno de sus vehículos una radio troncalizada. De manera tal que, por ejemplo, si nosotros estamos aquí en el Teatro Municipal, podamos llamar a una empresa y que la empresa se pueda comunicar a su central, envía un vehículo y nosotros podamos tomar el taxi aquí en la puerta. No salir necesariamente, no está de malo salir y tomar un taxi, pero en realidad cuando nosotros hacemos eso, por ejemplo, no tenemos en cuenta el tema de la seguridad, no sabemos qué conductor está, no sabemos a qué empresa pertenece, no sabemos si el vehículo tiene SOAC, no sabemos mucha información. Entonces la idea es fomentar empresas de taxi para que nosotros nos podamos mover con mayor seguridad. Eso es en líneas generales en lo que constituye la reforma del transporte público. Quien quisiera tener alguna información adicional puede entrar a la página de la Gerencia de Transporte Urbano, están colgados todas estas presentaciones. Y sin más, quiero agradecerle a cada uno de ustedes por su paciencia, por habernos escuchado y muchas gracias.